me pidieron que revisara yo la guía que elaboramos de diagnóstico oportuno de cáncer de colon. La guía es Guías de Prevención y Manejo Endoscópico del Cáncer de Colon. Mientras más vamos avanzando con el tema de la colonoscopía, vamos viendo que la colonoscopía ya no es como nos la enseñaron en la residencia, en donde podíamos pasar a través de la materia fecal y si nos dejaba llegar al ciego la dábamos por buena. Y bueno, pues la finalidad en aquel entonces era llegar y ahora la finalidad es llegar y ver. Entonces creo que eso hace una gran diferencia. Entonces, esta guía se realizó el año pasado, fuimos 21 médicos los que participamos en el desarrollo de esta guía. Voy a empezar, a diferencia de mis compañeros, de mis predecesores, con el caso clínico. Quiero aclarar que es un caso clínico de colegas, no vienen mencionados nombres, es un caso que a mí me rebotó un poquito en ese ir y venir de los pacientes. El afán no es crítica, el afán es presentar de repente cómo se pueden dar las cosas y después trataré de irme lo más rápido en la revisión de lo que tenemos en contaguías. Entonces, quisiera comentar con ustedes este caso clínico y irlo desarrollando paulatinamente. Estas son las iniciales del paciente, es una mujer de 63 años, sin antecedentes familiares o personales de importancia, cuadro clínico de astenia y cefalea en abril del 2015, anemia microcítica hipocrómica con hemoglobina de 6 en junio del 2015, requiriendo 3 paquetes globulares y realizándose panendoscopía y colonoscopía. La endoscopía fue reportada como normal y esta es la colonoscopía. Les voy a pasar un fragmento porque si no se van a ir todos. Entonces, este es hasta donde llega el médico en la colonoscopía y de ahí venimos prácticamente en la salida. Y ustedes pueden ver, en términos generales podríamos decir que la preparación es adecuada, debe tener una clasificación de Boston probablemente de 6, pero esas son las imágenes reales. El doctor tardó 2 minutos en salir, si ustedes se fijan en el tiempo que está marcando aquí el endoscopio, la preparación es buena, tarda 2 minutos en salir, la limpieza colónica bien. Entonces déjenme avanzar un poquito el video para no entretenernos. Es un video que dura 2 minutos, que es lo que tarda en salir desde la porción más proximal hasta la porción más distal. Y bueno, pues esas son las imágenes que el doctor tuvo de este estudio. No quisiera yo meterme a pedir opiniones tal ahorita, porque si no podemos hacer esto tremendamente largo. Pero bueno, ya vamos a terminar. Aquí está la retroflexión y el doctor tardó 2 minutos exactamente en llegar al ciego, en llegar al ano. La endoscopia fue normal, tiene una sangre oculta en heces en julio del 2015 negativa, en noviembre del 2015 nuevamente cursa con hemoglobina de 8.6 gramos, microcítica hipocrómica, se transfunden 2 paquetes globulares. ¿Qué hacemos? Como les decía yo, podríamos aquí interactuar y hacer una plática muy interesante para todos. Lleva endoscopía y colonoscopía negativos y tiene una anemia por deficiencia de hierro, aparentemente con una sangre oculta en heces negativa. Entonces, ¿qué hicieron sus médicos? Le volvieron a hacer otra endoscopía y otra colonoscopía, les paso la colonoscopía y nuevamente, ahí vamos, esta es la parte más distal, más proximal, perdónenme, más proximal, más cercana al ciego, y ahí venimos. Y la limpieza nuevamente bastante bien, la imagen creo que bastante limitada en cuanto a una difícil visualización. Bueno, en este estudio el doctor en el retiro tardó 3 minutos exactamente en llegar al ano. Bueno, pues hasta ahí ustedes ¿qué harían? Tiene 2 endoscopías, 2 colonoscopías negativas para lesiones potencialmente sangrantes. Entonces sus médicos decidieron hacerle una enteroscopía con cápsula. El resultado de la cápsula es
una pequeña úlcera gástrica y una vulvoadenitis aguda, yeyuno y parte del ilion no valorables por mala preparación. Aquí tenemos el resultado de la cápsula. Entonces llevamos 2 panendos, 2 colonoscopías y una enteroscopía con cápsula y todo negativo. ¿Qué hacer en este caso? Eritrocitos marcados, arteriografía mesentérica. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, se envió a una enteroscopía con doble balón en marzo de 2016 y nuevamente les voy a pasar la película de la enteroscopía. También la voy a pasar un poquito más rápido. Ya de entrada vimos un pólipo pediculado en el ángulo hepático del colon. Ahí le voy adelantando. El endoscopista logra dar la vuelta en el ángulo hepático del colon. Y allá abajo está la lesión. No quiero ir más allá, ya vieron, es una lesión exofítica, infiltrante, ulcerada, en fin, creo que está más claro el diagnóstico y esto está incluso por arriba del ciego. Entonces, bueno, pues terminamos con este video. Esta es ya la pieza quirúrgica, es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, tipo intestinal, ulcerado infiltrante, de ganglios positivos, permeación vascular linfática, es con 5 ganglios positivos y infiltración perineural extensa, bordes quirúrgicos libres. Después de eso se le realiza una tomografía y bueno, pues aquí tenemos una masa en el ciego, evidente, y con algunas metástasis hepáticas. Esta paciente era médico. Entonces recibió terapia adyuvante y posteriormente se realizó hemicolectomía derecha en abril del 17, actualmente en quimioterapia con capecitabina. Entonces esta paciente empieza en 2015 con anemia por deficiencia de hierro, y bueno, pues toda la historia que ustedes ya vieron. Y sin afán de crítica, creo que todo el problema es que no se reunieron los criterios de calidad en cuanto a la colonoscopía. Yo revisé los videos y en ninguno de los videos se alcanza a ver el ciego, se alcanza a ver la confluencia de las tenias, en ninguno de los videos el endoscopista entra al ilion terminal, no se hace una retroflexión del colon derecho. O sea, todo esto de lo que trata la norma, la guía que elaboramos, eso llevó a esta paciente a atenderse 1 año después de un cáncer de ciego. Entonces esto pasa y nos puede pasar a todos. Si yo me pusiera a preguntarle al auditorio cuántos de ustedes tienen CO2, cuántos de ustedes tienen bombas de irrigación para lavados adecuados del colon, cuántos de ustedes tienen Endocoff para ayudar un poquito a mejorar el índice de detección de adenomas, pues veríamos que no somos todos. Y la verdad es que seguimos algunas veces manejando el concepto de ya llegué al ciego y con eso me doy por bien servido. Yo ya cubrí mis requerimientos, es mi expectativa, es mi meta, y la salida pues la hago muy rapidito, 2 o de 3 minutos. Entonces todo esto ya está estandarizado, está establecido y a eso vamos. Entonces sabemos que las guías internacionales no siempre son aplicables a nuestro medio, porque dependen de cada institución, de cada país, de cada médico, de cada paciente. En 2016, a instancias de la doctora Clara Luz Martínez, que está aquí presente y quien realmente tiene todo el mérito del trabajo que se desarrolló junto con Mario Peláez, que es un excelente investigador, y a quien agradezco la invitación a participar en estas guías, y dicho de antemano, Mario va a seguir colaborando con nosotros, le guste o no, y entonces pues seguiremos haciendo este trabajo. Esta guía se dividió en estos 4 incisos: métodos de tamizaje de cáncer colorectal y lesiones premalignas, métodos de diagnóstico endoscópico de cáncer colorectal y manejo de pólipo, calidad, esquemas de limpieza y herramienta de diagnóstico, vigilancia post-polipectomía y paliación endoscópica del cáncer colorectal obstructivo. Entonces, los objetivos de esta plática, no puedo meterme a revisar todos los conceptos que se vertieron en la guía.
tampoco voy a entrar en temas de evidencia, de grados de evidencia, porque creo que se haría demasiado pesado. Entonces, como son varias diapositivas, decidí ir remarcando un poquito los enunciados que me interesa dejarles un poquito en la mente. En cuanto a métodos de tamizaje de cáncer colorectal y lesiones premalignas, sabemos que el cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer más común en hombres y la segunda en mujeres a nivel mundial. 663,000 casos contra 570,000 casos por año. Es la cuarta causa más común de muerte asociada a cáncer. Según Globocan, por año, ellos reportan en 2012 116,146 casos por año, de los cuales 57,288 son hombres, 58,858 mujeres. Grupo de edad entre 50 y 65. Y bueno, pues sabemos que la presentación asintomática de las lesiones premalignas y del cáncer temprano, sabemos que son asintomáticas en la gran mayoría de las veces, y el bajo riesgo del manejo endoscópico de las lesiones premalignas nos permiten establecer programas de tamizaje para disminuir la incidencia del cáncer colorectal. También sabemos que en adultos mayores a 50 años se encuentran pólipos en 25 a 30% de los casos, los cuales se incrementan con la edad, pero la gran mayoría de estos pólipos nunca se malignizan. El cáncer, bueno, hoy sabemos también que es una enfermedad heterogénea. Anteriormente considerábamos nada más la vía adenomacarcinoma, que es la que probablemente está más estudiada, y hoy sabemos que hay una vía cerrada que tiene un comportamiento biológico diferente, además del cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos o síndrome de Lynch. De los pólipos adenomatosos se considera que deriva el 70-80% de los cánceres colorectales, 15 a 20% de lesiones cerradas a través de la vía de neoplasia cerrada, y 2 a 7% de cáncer no polipósico asociado a Lynch. Tenemos diferentes herramientas en el espectro de prevención, empezando por la sangre oculta en heces, estudios de radiología como colon por enema, colografía con tomografía, rectosimodioscopía rígida y flexible, y la colonoscopía. Bueno, sabemos que es importante diferenciar a nuestros grupos, a nuestros pacientes en grupos de riesgo. Entonces se han establecido diferentes grupos de riesgo. Tenemos promedio, aquellos pacientes mayores de 50 años asintomáticos y sin antecedentes para cáncer colorectal. Riesgo intermedio, aquellos individuos con antecedentes familiares o personales de cáncer colorectal o pólipos colónicos. Y riesgo alto, que son todos aquellos pacientes con síndromes hereditarios de poliposis familiar, enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de Lynch. Entonces, si tenemos un paciente enfrente, tenemos que ver en cuál de estos grupos de riesgo encaja nuestro enfermo para decidir si este paciente puede vigilarse exclusivamente con sangre oculta en heces anual, o si podemos ir a una colonoscopía, o si hacemos una rectosimodioscopía, dependiendo del caso. Sabemos que la mayoría de los cánceres son cánceres de tipo esporádico, y así los familiares de primer grado de los pacientes con cáncer colorectal tienen 2 a 3 veces un riesgo mayor que las personas sin antecedentes familiares. Entonces todos sabemos que si nosotros tenemos un familiar directo con cáncer de colon, pues lo ideal es empezar el screening o la búsqueda 10 años antes de la edad en el que el paciente inicia con su enfermedad, el caso índice inicia con su enfermedad, irnos 10 años atrás para tratar de detectar lesiones premalignas. Hablando un poco de enfermedad intestinal inflamatoria, sabemos que la incidencia y la prevalencia de cáncer colorectal se incrementa a partir de los 10 años de evolución de la enfermedad intestinal y aumenta progresivamente hasta el 15% a los 30 años de evolución. Entonces, bueno, pues factores de riesgo en estos enfermos es el tiempo de enfermedad, la extensión de la enfermedad, la edad de presentación y su asociación con colangitis esclerosante. Tenemos a la mano 2 pruebas disponibles específicamente para tamizaje de cáncer de colon. Uno es la sangre oculta en heces y otro es la colonoscopía. Una diapositiva de sangre oculta en heces, el guayaco que se hace por todo el país, tiene una sensibilidad del 37 al 80%, por lo que se considera muy poco confiable. Y recientemente se han introducido técnicas al país de detección inmunológica de hemoglobina humana,
pero del tipo cuantitativo. El que nos den una prueba de detección inmunológica cualitativa no nos ayuda mucho, porque ya se han estandarizado algunos niveles de corte por arriba de 50 o 100 nanogramos de hemoglobina humana en heces fecales, tiene una sensibilidad de 73% y especificidad de 94% para detección de cáncer colorectal y adenomas. Quiero hacer la aclaración de que esta prueba inmunológica es muy útil, tiene que ser cuantitativa. Hoy por hoy en el INCAN, que la doctora Hernández debe andar por acá, ha empezado este programa de tamizaje. Los pacientes que tienen por arriba de 100 nanogramos de hemoglobina humana se van directamente a colonoscopía, aunque se encuentren asintomáticos, pero también hay que comentar que esto va a detectar cáncer y va a detectar en un 73-80% adenomas avanzados. Entonces, lesiones pequeñas o cerradas de 10, 15 milímetros es probable que no sangren o que sangren de manera intermitente y no las alcancemos a detectar. Entonces, esto no desplaza la colonoscopía, son métodos complementarios. Sabemos que la colonoscopía es el estándar de oro para la detección de adenomas y de carcinoma, tiene una sensibilidad para adenomas grandes del 90% y del 75% para adenomas pequeños y para el 95% con cáncer colorectal. Sabemos que la colonoscopia con polipectomía reduce la incidencia de la mortalidad del cáncer colorectal hasta en el 58 y 64%. ¿Cómo se vigilan los pólipos? La vigilancia debe ser correcta tras una polipectomía debe de realizarse una colonoscopía siempre completa y con una preparación adecuada. O sea, partimos de una colonoscopía índice que debe de ser completa, no correcta, perdón, tal vez ahí yo me equivoqué, debe ser completa y debe ser reuniendo todos los estándares de calidad, no como las que les presenté. Entonces, de esa colonoscopía índice, dependiendo del tipo de lesiones que encontremos, es que vamos nosotros a sugerirle al enfermo cuál va a ser el tiempo de vigilancia, cada cuándo deberá de estarse haciendo, qué tipo de estudios y con qué periodicidad. El objetivo es identificar lesiones sincrónicas que pasaron desapercibidas, así como lesiones metacrónicas. La periodicidad de la colonoscopía depende de los hallazgos iniciales, como ya mencionamos. En cuanto a los parámetros básicos de calidad, todas las guías que revisamos en esta elaboración de guías mexicanas, todas están basadas en colonoscopías de calidad. Entonces, si nosotros queremos como política pública meter un programa de detección oportuna de cáncer, primero tendríamos que estar seguros que todos estamos calificados para hacer colonoscopías de calidad, porque si no nuestro programa no funcionaría. Entonces tenemos que reunir ciertos estándares de calidad para poder entonces validar nuestros hallazgos. Las causas más importantes del cáncer de intervalo están en relación con la calidad de la colonoscopía. Como ustedes saben, el cáncer de intervalo es aquel que se presenta en medio del tiempo que nosotros le dimos al paciente para un nuevo estudio. Si viene a consulta un paciente, encontramos algunos pólipos hiperplásicos sin ningún otro hallazgo y le decimos que su próximo estudio de seguimiento debe ser en 10 años y ese paciente se aparece 3 años después de la colonoscopía inicial con un cáncer de colon, eso es un cáncer de intervalo y este cáncer de intervalo tiene que ver mucho con todos estos marcadores de calidad. El índice de detección de adenomas, que sabemos que es uno de los principales marcadores de calidad, es directamente relacionado con el riesgo de cáncer de intervalo. Entonces, a menor índice de detección de adenomas, mayor riesgo de cáncer de intervalo. Se ha demostrado que cada 1% de incremento en el índice de detección de adenoma fue asociado con un 3% de disminución en el riesgo de cáncer de intervalo. Otros parámetros importantes en calidad es la preparación intestinal adecuada, ya lo veremos ahorita, el rango de intubación cecal que se recomienda sea arriba de 90-95% y un apropiado tiempo de retiro. Hay algunas guías que incluso hablan de tiempo de introducción, que debe de ser alrededor de 9 a 10 minutos, y tiempo de retiro que más o menos varía en 6 a 7 minutos. Eso en el entendido de que no encontremos lesiones. Si encontramos lesiones, tenemos que evidentemente pues dedicarnos el tiempo que sea necesario.
En una plática del doctor Douglas Rex, hablando de calidad en endoscopía, él mencionaba que el mejor endoscopista es aquel capaz de ver con mejor claridad y con mayor detalle toda la extensión de la mucosa colónica. Entonces, si tenemos que tardarnos 45 minutos en una colonoscopía, pues bienvenidos. O sea, yo tengo o he visto, por no decir mayores cosas, colegas que programan panendoscopía y colonoscopía y en 1 hora terminaron ambos. Entonces, pues bueno, yo espero que esos estudios estén bien hechos, pero evidentemente aumenta el margen de error humano que todos tenemos. Alguna vez en el congreso anterior de endoscopía, en un foro en donde participamos, le escuché decir al doctor Pérez Cuadrado, que es un agente con un amplio conocimiento de todo esto y una personalidad, una autoridad mundial en enteroscopía, decir que la medicina pues era una ciencia inexacta y que los médicos éramos falibles. Entonces, esto hay que explicárselo al paciente también, pero nosotros tenemos que buscar, y para eso son las guías, apegarnos a estándares de calidad para minimizar ese riesgo que todos tenemos de cometer errores. Bueno, la colonoscopía se recomienda categóricamente como el método diagnóstico principal en el diagnóstico y detección de lesiones tempranas y premalignas y cáncer. La detección de pólipos de cualquier tamaño depende de la calidad de la limpieza. En términos generales se considera una limpieza adecuada aquella que puede ver pólipos arriba de 5 milímetros. Esta es la escala de Boston. Esta escala, hay diferentes escalas, no me voy a meter en eso, pero la escala de Boston divide al colon en 3 porciones y le da un puntaje de 0 a 3. Mientras más alto es el puntaje, la limpieza es mayor. Entonces tenemos aquí un Boston 1 limpio, 2 moderadamente limpio. Mientras más puntos, tenemos mayor limpieza. Entonces, en términos generales, se recomienda que un Boston arriba de 6 es un grado de limpieza adecuado. Entonces, tenemos que tener un poquito el valor de decirle al enfermo, ¿sabe qué? No viene bien preparado, tenemos que suspender el estudio y reprogramarlo. Esto en términos generales no se vale ya que llegamos al ciego, evadiendo o evitando excremento. En términos generales se recomienda hacer una rectosigmoidoscopía, tratar de avanzar hasta el ángulo esplénico y si la limpieza ahí no es lo adecuada, en ese momento terminar el estudio y tal vez en ese mismo día continuar la preparación y completar el estudio o en su defecto reprogramar al enfermo. Entonces, en cuanto a técnicas de manejo de lesiones premalignas, no me voy a meter en mucho, tenemos la polipectomía convencional, la resección endoscópica de la mucosa y la disección submucosa. En general, este es otro punto muy importante que quiero recalcar, llevo 24 minutos, no llevo tantos. En general, todas las lesiones planas o polipoideas que se encuentran al momento de realizar un estudio deben extirparse y eso significa que los endoscopistas que hacemos colonoscopía tenemos que tener la capacidad tecnológica, la capacidad técnica de resolver este tipo de lesiones. Ahí estamos viendo un pólipo plano, cerrado, en retroflexión a nivel del colon ascendente y bueno, acá estamos viendo la polipectomía mediante disección de la mucosa en retroflexión. O sea, hacerle una colonoscopia a un enfermo con los costos de preparación y costos económicos que implican y salir y decirle que no tiene nada porque nos pasamos y mejor no lo vemos o no se lo podemos quitar, creo que sería una conducta deshonesta. Entonces esto, mientras más vemos, más nos lleva a comprometernos con los enfermos, a no solamente hacer colonoscopías diagnósticas, sino también terapéuticas. En cuanto a la cromoendoscopía vital, el azul de metileno y el índigo de carmín resalta el patrón de criptas y ayuda a detectar lesiones tempranas. En la enfermedad intestinal inflamatoria, la cromoendoscopía tiene una sensibilidad de 92 a 98% y una especificidad de 91 a 95% para detectar neoplasia intraepitelial y cáncer colorectal. En enfermos con enfermedad intestinal inflamatoria, actualmente se prefiere utilizar magnificación y cromoendoscopía para realizar biopsias dirigidas en lugar de aquellos protocolos en donde prácticamente eran tremendamente complicados de ir cada 4 centímetros tomando biopsias de los 4 cuadrantes, en fin, y sacar 30 o 40 biopsias. La magnificación con o sin cromoendoscopía ayuda a detectar lesiones precursoras con displasia.
Se requiere de entrenamiento especial y de experiencia. Tenemos que tener entrenamiento, la tecnología llegó para quedarse, muchas de estas tecnologías no nos tocaron a nosotros en nuestro entrenamiento y es difícil a veces aprenderlas. Entonces tenemos que tener nuestras laminillas con imágenes, con parámetros, con clasificaciones que no estamos familiarizadas, para que a la hora en que veamos este tipo de lesiones, poder identificarlas, tipificarlas y darles el tratamiento adecuado. Estos son factores que tienen que ver con la estratificación del riesgo del pólipo, el tamaño, la multiplicidad, su componente velloso. Voy a pararme aquí nomás un minuto. Esta es una tabla que reúne las conductas de la ESGE y de la AGA en cuanto a la vigilancia post-polipectomía. Entonces, arriba tenemos adenomas de bajo riesgo que corresponden a 1 o 2 adenomas tubulares menores a 1 centímetro. Tenemos adenomas de alto riesgo, que son más de 3 adenomas o adenomas mayores a 10 milímetros con displasia de alto grado. Juan, si quieres, ya vamos a terminar. Espérate tantito. Ok. Y hablando de la vía cerrada, tenemos aquí pólipos cerrados de bajo riesgo, que son aquellos menores a 10 milímetros sin displasia, y los pólipos cerrados de alto riesgo, que son aquellos mayores a 10 milímetros con displasia. Entonces, la ESGE y la AGA o la ASGE sugieren para lesiones para adenomas de bajo riesgo, seguimiento a 10 años, para adenomas de alto riesgo, seguimiento a 3 años, para pólipos cerrados de bajo riesgo, seguimiento a 10 años, y para pólipos cerrados de alto riesgo, seguimiento a 3 años. Hay algunas excepciones. Debe de realizarse una colonoscopia en el primer año en los pacientes que presentan mala preparación intestinal, y hay situaciones especiales como aquellos pacientes que presentan más de 10 adenomas, en donde se recomienda una colonoscopia en un periodo menor a 3 años, y síndromes de poliposis cerrada, en donde se recomienda una colonoscopia de vigilancia al año. Resecciones fragmentadas, aquellas lesiones mayores a 2 centímetros, sabemos que la gran mayoría de las veces tenemos que quitarlas en fragmentos, y se ha visto que la recurrencia de lesiones tumorales o premalignas en el sitio de la polipectomía es importante, por ello se recomienda una colonoscopia de revisión al año, y en el seguimiento de resección curativa del cáncer colorectal, en donde se recomienda una colonoscopia inicialmente al año, y dependiendo de los hallazgos podemos seguirnos a 3 o a 5 años. Aquí les puse la dirección de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y Colegio de Profesionistas. Ahí están las guías y les agradezco mucho su atención.